hemos identificado varias preocupaciones que en estos momentos como pueblos indígenas estamos en vía de exigencia y de respeto por las necesidades que vamos identificando en nuestros territorios. Una de esas preocupaciones álgidas y grandes es el tema del desconocimiento al derecho a la educación propia, el desconocimiento a una salud propia, el desconocimiento a una forma de economía y alimentación propia y el desconocimiento de una justicia propia para pueblos indígenas. Como sistema, pues mínimamente debe haber una participación de parte de los pueblos, porque cómo se van a distribuir los recursos sin tener en cuenta pues a nosotros, a las comunidades, a escuchar nuestras verdaderas necesidades. De acuerdo a los planes de vida, de acuerdo a las diferentes cosmovisiones económicas también de los pueblos originarios. Es decir, no es la misma dinámica económica para los pueblos que estamos en zonas andinas, de los que están en selva, de los compañeros que están en llanos, que están en las costas, ¿sí? Y debe ser progresiva de acuerdo a ¿qué? A una situación, bueno, a un parámetro fundamental, que son los planes de vida. El Estado tiene mecanismos de intervención en las comunidades, pero desde un punto de vista monocultural, tanto para las ciudades como también para los pueblos indígenas. No distingue muchas veces las políticas educativas, las políticas sociales, es lo mismo que para la zona urbana como también para las comunidades. Entonces, específicamente con visión de pueblos indígenas no hay. Es más, no hay políticas construidas con participación de pueblos indígenas. Las políticas fiscales que se denominan en algunos países, en otros se denomina el presupuesto general de la República, son excluyentes. No incluyen la participación directa de los pueblos indígenas, sino que a través de, por ejemplo en el caso peruano, del Poder Legislativo, donde está la representación nacional, que son los congresistas de la República, ¿no es cierto? Son ellos los que aprueban y arman el presupuesto general de la República. Y ahí, lamentablemente, estamos excluidos los pueblos indígenas. La integridad de todo un sistema, de los sistemas propios. ¿En qué? En educación, en salud, derecho al territorio, derecho a la autonomía, ¿sí? Allí debería ser el ser, ¿cierto? Para nosotros los pueblos originarios. Porque el establecimiento en estos momentos de las finanzas, ¿cierto? Como se recauda, digamos, el presupuesto para la nación, nosotros aportamos, ¿sí? Nosotros lo aportamos en la tasa impositiva, ¿cierto? Al valor agregado, pero también aportamos en los entre comillas, bienes y servicios ambientales, porque somos cuidadores de los grandes territorios, porque también a esta política fiscal de recaudo que hace el Estado, muchos de nuestros territorios, sin consulta previa, pues están aprovechando los recursos, entre comillas, no renovables, que para nosotros son la vida, ¿no? La vida desde nuestras cosmovisiones de los pueblos.